Vamos a resolver ahora ejercicios con teoremas que ya se vieron. Y el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico, calcular el valor del voltaje entre los puntos A y B. Lo primero que hay que ubicar de nuestro circuito eléctrico son los puntos A y B para saber cuál sería nuestra carga de acuerdo al elemento donde hay que hacer las operaciones. Se puede ver que tenemos una, dos, tres fuentes de corriente y una, dos y tres fuentes de voltaje. Detalle: las fuentes de voltaje, así como las de corriente, nos las están dando en forma senoidal. Hablar de forma senoidal no significa que como aquí están en función seno, es eso. Hablar de una forma senoidal es por la forma de onda que tiene la función seno, que es una senoide, y la función coseno, que lo único que cambia es de nuevo una senoide, pero está desfasada 90 grados. Entonces estamos hablando de la forma de onda que es una senoide, no de la función seno o coseno. En este caso es una función senoidal por ser una función seno. Lo mismo sería una función senoidal por ser una función coseno, pero tenemos una función seno. ¿Qué más hay que ubicar? Bueno, que todas las fuentes estén a la misma frecuencia. Recuerden que el valor o el coeficiente que está multiplicando a la T es nuestra frecuencia, de acuerdo a algo que ya se conoce desde circuitos de CA y CD, que la corriente en el tiempo es igual a A por el seno de omega T más beta, siempre para la función corriente es beta y para la función voltaje es alfa. Y el voltaje en el tiempo es igual a A seno de omega T más alfa. Entonces, la frecuencia, que es en radianes sobre segundo, es el coeficiente que siempre multiplica a la T. En este caso, nuestra frecuencia para cada una de las fuentes de corriente, así como las de voltaje, es 1000. Quiere decir que podemos aplicar cualquier método, solamente que tuviéramos frecuencias diferentes para cada fuente. El único teorema que podríamos aplicar sería superposición. En este caso, como la frecuencia de cada una de nuestras fuentes es la misma, que es 1000, podemos aplicar todos los demás teoremas o algunos según se nos permita de acuerdo a la estructura eléctrica. Entonces, ya que ubicamos las fuentes, su frecuencia, ahora nos enfocamos en los resistores que tiene nuestro circuito eléctrico y identificamos las unidades que son ohms. Por lo tanto, nos están dando impedancias o, dicho de otra manera, resistencias. Ya, y recuerden que no podemos mezclar impedancias con admitancias. Quiere decir que todos los capacitores que tiene nuestro circuito eléctrico, así como las bobinas, se van a transformar en impedancias. Entonces, lo primero que hay que hacer es, de las fuentes de su forma senoidal, transformarlas a un valor o a una expresión que nos permita trabajar con ellas. Y ya sabemos que siempre de su forma senoidal las podemos transformar a su forma compleja polar. ¿De qué manera? Bueno, siempre multiplicando la amplitud o el voltaje pico que se nos da por una constante K, y el ángulo o cis de el ángulo que siempre nos den puede ser 0, en este caso es beta. Siempre la constante va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, a reserva de que se especificara algo diferente. Si no se especifica, siempre la constante es 1 sobre raíz de 2. Entonces, tenemos nuestro circuito eléctrico. Lo que hay que conocer también es, o recordar más que conocer, es que la impedancia de una bobina siempre es I omega L, son ohms. La impedancia de un capacitor es menos I sobre omega C, y son ohms. Entonces, nuestro circuito transformado sería el siguiente, en el cual tenemos que la resistencia vale 5, nuestro capacitor menos 5I, ya que es una impedancia, la resistencia vale 5, nuestra bobina vale 5I, ya que es una impedancia, nuestro capacitor vale menos 7I, la resistencia de 10, nuestra bobina de 22I, una bobina de 10I, resistencia de 10, la bobina de 9i, el acoplamiento magnético ahora vale 3i, que sería la impedancia mutua. Tenemos la impedancia de esta bobina, que es 10i, la impedancia mutua entre la bobina de 12i y 10i, que es 5i, nuestra resistencia de 8, nuestro capacitor de menos 10i, y por último la resistencia de 10. Las fuentes: tenemos la fuente de corriente 1, la fuente de corriente 2 y la fuente de corriente 3. La fuente de voltaje 1, la fuente de voltaje 2 y la fuente de voltaje 3. En este caso, de su forma polar que se había obtenido, ¿de qué manera? Bueno, pues por ejemplo, nada más para la fuente de corriente 1 es 31.62277 sobre raíz de 2.
cis de 26.56505 grados. Ese sería en su forma polar. La transformamos a su forma rectangular y la fuente de corriente 1 nos va a quedar 19.99.999 más 9.99.999i. Para no tener que trabajar con tantos decimales, en este caso, ya que tendríamos una 100 milésima, que es la que se estaría modificando en cada uno de mis valores, entonces lo podemos redondear y dejar como 20 más 10i. Para la fuente de corriente 2 quedaría 30 más 10i. Nuestra fuente de corriente 3 en realidad quedaría 10 cis de 0, que sería escribirlo en su forma rectangular como 10 más 0i y va a valer 10. ¿Por qué estoy aclarando esta parte? Recuerden que la fuente de corriente, así como las de voltaje, si no le escribimos el cis, estamos indicando que sería una fuente de corriente directa. Pero en este caso, aunque las fuentes, por ejemplo, la fuente de corriente 3 no lleve el cis de 0, es porque no estamos trabajando en forma polar, sino en forma rectangular, y por eso nada más vamos a dejar el 10. Que aquí ya está especificado porque va a ser 10, o de otra manera, pues tendríamos que escribir 10 más 0i, para estar recordando que está en su forma rectangular y no en su forma polar. Para la fuente de voltaje 1 va a ser 80 más 0i, ya que al transformarla de su forma senoidal a su forma polar nos queda 80 cis de 0, sería 80 más 0i es igual a 80 volts. La fuente de voltaje 2, en este caso sucede lo mismo, nos quedaría 120 cis de 0, al pasarlo a su forma rectangular sería 120 más 0i y sería 120 volts. La fuente de voltaje 3 tiene un ángulo y por lo tanto nos queda 4.99.999 más 4.99.999i. Para redondear y no tener tantos decimales, nos va a quedar como 5 más 5i y son volts. Y con esto ya tendríamos nuestro circuito transformado, todas las fuentes a forma compleja rectangular y todos los capacitores y bobinas ya como impedancias, ya que siempre la impedancia de una bobina con el número imaginario es positivo, como se puede ver en cada una de ellas, y la impedancia de un capacitor con número imaginario es negativo, como se puede ver cada uno de los capacitores. Lo que hay que hacer ahora es ver cuál de todos los teoremas podemos aplicar o si podemos hacer una combinación de teoremas. Recuerden que vimos teorema de intercambio de fuentes, teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton. Quiere decir que podemos combinarlos de ser necesario o trabajar únicamente con uno de los teoremas. Todo va a depender del circuito eléctrico que tengamos y hasta dónde nos permite aplicar uno u otro teorema para que sea más fácil resolver el circuito.